Imagina que estás atrapado en medio del océano, bajo un sol abrasador, muriendo de sed, pero rodeado por millones de litros de agua que tienes estrictamente prohibido tocar. Es la ironía más cruel de la naturaleza, pero ¿qué pasaría exactamente en tus órganos si la desesperación te gana y decides tomarte un buen trago para sobrevivir? Así que hoy veamos la ciencia detrás de beber agua de mar. Para entender el desastre en cadena que esto provoca, primero hay que entender cómo lidia tu cuerpo con la sal en un día normal. Tus riñones son los filtros maestros de tu sangre. Su trabajo es atrapar las toxinas y el exceso de minerales para expulsarlos a través de la orina, y para hacer esta limpieza necesitan usar agua pura como vehículo. El gran problema con el océano es su extrema concentración. La sangre humana tiene un nivel de salinidad finamente calibrado de aproximadamente el 0,9%, pero el agua de mar ronda un brutal 3,5%. Es decir, el océano es casi 4 veces más salado que tú. Cuando ese primer trago de agua de mar baja por tu garganta y llega a tu estómago, es absorbido rápidamente por tu torrente sanguíneo. Y ahí desata un verdadero caos biológico a nivel celular debido a un proceso implacable llamado ósmosis. La regla básica de la ósmosis es que el agua siempre viaja hacia donde hay mayor concentración de sal para intentar equilibrar las cosas. Así que, en lugar de que esa nueva agua entre a hidratar tus células, tu sangre ultrasalada actúa como un imán superpotente. Empieza a succionar el agua que ya tenías guardada dentro de tus propias células hacia el exterior. Literalmente, tus células empiezan a perder su forma, encogiéndose y marchitándose como uvas pasas. En este punto, tu cuerpo entra en pánico total y activa un protocolo de emergencia. Los sensores de tu sistema nervioso detectan estos niveles tóxicos de sodio e intentan expulsarlo a toda costa, mandándole toda la carga a los riñones. Pero hay un fallo fatal en nuestra biología. Los riñones humanos tienen un límite estricto y no pueden producir orina con una concentración de sal mayor al 2%. Para poder diluir y expulsar ese 3,5% de sal que acabas de ingerir, tu cuerpo se ve obligado a robar agua de tus propias reservas. La matemática biológica es aterradora. Por cada vaso de agua de mar que bebes, tu cuerpo necesita orinar 1,5 vasos de líquido para deshacerse de esa sal. En tu intento desesperado por hidratarte, estás acelerando radicalmente tu propia deshidratación. Y si continúas bebiendo, el colapso entra en su fase más oscura. Al perder tanta agua, tu volumen de sangre cae en picada. Tu sangre se vuelve espesa, casi como un jarabe, lo que obliga a tu corazón a latir a un ritmo frenético solo para intentar empujarla a través de tus venas. Eventualmente, el daño llega a tu cerebro. Tus neuronas, al deshidratarse y encogerse, literalmente tiran de los vasos sanguíneos a los que están conectadas. Esto provoca microhemorragias, delirios, alucinaciones y un estado de confusión extremo. De ahí viene el viejo mito de que los náufragos se vuelven locos antes de morir. Finalmente, abrumados por la carga tóxica, sin líquido para poder filtrar y ahogados en un ambiente hipersalino, tus riñones sufren un fallo agudo y simplemente se apagan. Tu cuerpo colapsa bajo el peso de sus propias toxinas. Lo que en teoría iba a darte unos días más de vida, redujo tu reloj a unas cuantas horas agonizantes. El agua de mar es el espejismo perfecto. Promete salvarte la vida, mientras te roba el agua que te queda por dentro, recordándonos que aunque nuestro cuerpo es una máquina de supervivencia increíble, jamás podrá ganarle a las leyes de la química. Nos vemos en el siguiente video.